Y vamos a conversar a partir de ahora con la principal involucrada en toda esta polémica, que se ha desatado el día de ayer luego de las declaraciones del diputado Ibáñez. Estamos acá en el estudio de CNN Chile con la senadora de Demócratas, presidenta además del partido, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas noches ya. Sí, muy buenas noches, Matilde. Sí. Muchas gracias por la invitación. Senadora, bueno, fueron las únicas declaraciones que dio el diputado Ibáñez durante esta tarde. Lo tratamos de convidar, lo tratamos de entrevistar. Él envió esta declaración en la que no pide disculpas, sino que dice que es posible hacer mejor política y que siempre hay que poner el interés de los chilenos por delante. En privado, ¿no se comunicó con usted? Nada, ningún tipo de comunicación ni conmigo ni con los diputados de Demócratas, a los que también agredió el día de ayer en su intervención. Y sería bueno que el diputado Ibáñez, que preside el partido del presidente de la República, le hable al diputado Ibáñez de ayer, porque si él estaba pensando en las personas o dice que hay que pensar en las personas, bueno, debió haber pensado mucho mejor su exposición, su discurso en la sala de la Cámara de Diputados el día de ayer, donde no solo señala que los diputados tienen que cumplir su palabra con la indicación de 3 y 3, sino que hace una afirmación y un ataque a la presidenta de un partido político al que llama hoy día a pensar en el país. Yo la verdad es que creo que la tontera abunda en la lengua de varios señores y señoras en nuestro país, y aquí tenemos una clara expresión de aquello. Bueno, se ha mencionado esa palabra bastante, no solamente por usted, sino que también por el senador Matías Walker, quien ayer en un tuit públicamente lo trata de tonto. Claro, cuando uno hace una tontera es tonto. Claro. Bueno, tampoco cayó bien dentro del propio gobierno, fue evidente la molestia entre los ministros que estaban ahí. También entiendo en el presidente de la República, porque esta es una reforma muy esperada, al menos lo que queda de reforma, porque es bastante distinto a lo que el gobierno hubiera presentado inicialmente. Ahora, durante esta jornada fue el ministro de Justicia el que dijo que claramente era improcedente, que cuando uno trataba de establecer un diálogo no era lógico agredir, sino que había que tender puentes y conciliar. ¿Son suficientes esas declaraciones del ministro de Justicia a nombre del gobierno? A ver, lo único que ha hecho el ministro de Justicia, y obviamente uno lo valora, es decir que no es conducente y es inadecuado, y manda un poco a reflexionar al diputado Ibáñez, pero aquí no hay ninguna disculpa hasta el día de hoy a nuestros diputados, a nuestro partido y a la presidenta del partido. Y creo que no pueden hacerse afirmaciones gratuitas y después pretender enmendarlas con una declaración como la que ustedes acaban de transmitir recién y que todas y todos han podido ver, donde hace un llamado a la grandeza, a pensar en las personas, dice que con Demócratas vamos, pero la verdad es que para que uno se entienda con otros partidos tiene que tratarlos bien. Y lo que hizo el señor Ibáñez el día de ayer, que además no es cualquiera, es el presidente del partido del presidente de la República, es agredir gratuitamente, señalar que aquí los diputados no cumplen su compromiso respecto de la indicación de 3 y 3. No sé en qué parte de la sala estaba cuando se hizo todo el debate legislativo y nuestros parlamentarios explicaron cuál era la posición de cada uno de ellos, y además se señala que yo tengo conflictos de interés. La verdad es que me parece de una bajeza completa, porque yo además, Matilde, no soy diputada, podría haber estado en la sala, pero no podría haber hecho uso de la palabra. Entonces, me parece de verdad que no es la forma de construir, no es la forma de solucionar los problemas del país, y bueno, cuando hablamos de conflictos de interés, de doble estándar, tendríamos que preguntarle al señor Ibáñez dónde están sus recriminaciones o su persecución a los usos inadecuados de dinero, que ha sido parte de la gestión de este gobierno. Bueno, cuando él nombra este eventual conflicto de interés, dice con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de la AFP Provida, una AFP que fue entre el 2006 y el 2010. Entre el 2004 y 2010, hace más de 10 años, y además una AFP a la que yo perseguí producto de una fusión trucha, mientras yo era ministra del Trabajo, y señalé que no era correcto lo que se estaba haciendo, en que se estaba dejando de pagar impuestos producto de la utilización de una figura que no correspondía, inventada, porque se inventó otra AFP para aparecer fusionándose, y era la AFP donde yo había sido directora autónoma e independiente en cumplimiento con la ley. Entonces, creo que
la conducta de las personas la relata, y creo que nadie puede sostener que mi conducta no haya sido absolutamente apegada a principios, a normas, a ética y ejemplo, al menos en mi trayectoria pública y privada durante toda mi vida. Ahora, él dice, no se dejen iluminar cuando no había dos voces dentro de Demócratas. Había una sola voz, propuesta, ¿no? Había una sola voz, y es más, el senador Walker, yo, presidenta, vicepresidente, consultados por los medios, y ustedes pueden chequearlos con los colegas, no quisimos hablar durante esta etapa de tramitación, y les señalamos a todos los que nos llamaban que esta etapa era la etapa de tramitación en la Cámara de Diputados, que le preguntaran a el diputado Calixto, que es el que lleva estos temas, o a la jefa de bancada, la diputada Pérez, que han hecho una presentación impecable de cuál es la postura nuestra, cuál es nuestra propuesta, entregada en agosto del año pasado, donde dijimos, en materia de cómo se distribuía, ¿no es cierto?, este 6% adicional, nosotros dijimos 4,2% a las cuentas individuales de las y los trabajadores y 1,8% de solidaridad para financiar un seguro de sobrevida que permitiera acortar las tablas de mortalidad. Exactamente, y eso es bien importante y vamos a volver sobre esto, pero para terminar y cerrar con el diputado Ibáñez, apelando a lo que ustedes como lo califican, apelando a la tontera más bien, ¿amerita la tontera de un diputado romper relaciones o congelar relaciones con el gobierno completo? Esta fue una decisión de nuestros diputados, no fue una decisión mía. Y creo que corresponde que se pidan disculpas al partido, aquí es el partido el que ha sido afectado, a la presidenta del partido y a nuestros parlamentarios. Ya sea del diputado Ibáñez o del gobierno. Corresponde aquí que el diputado Ibáñez asuma sus actos, tontos o no, son de él, son propios de él, y él preside el partido del presidente de la República, por lo tanto lo involucra a él también. Y eso no significa que nosotros no vayamos a tramitar las leyes, no significa que vayamos a dejar de hacer nuestro trabajo, pero reuniones ad hoc como hemos tenido siempre, por ahora no hay, y vamos a limitarnos, como lo ha dicho muy bien el senador Matías Walker el día de hoy, a las comisiones y a las reuniones de trabajo en el Senado. ¿Qué es lo que se traduce el congelamiento de la relación con el gobierno? Ahora, senadora, vamos también a la discusión que ya se prevé para el mes de marzo. Afortunadamente viene este periodo de receso que podrá calmar tal vez un poco más los ánimos, pero también el día de ayer, y esto hizo que perdiera relevancia, las declaraciones que también escuchamos de la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, que advirtió, hizo una advertencia a demócratas y específicamente a través suyo como presidenta del partido, de que si votaban a favor de legislar un proyecto como esto, debían atenerse a las consecuencias pensando en un futuro eventual pacto electoral para las próximas municipales. Fue bastante dura esta amenaza, en definitiva, así la calificó el diputado Calixto. Bueno, yo le respondí a la secretaria general de la UDI y señalé que no solamente los actos tenían consecuencias, también las declaraciones. Y creo que es importante señalar que nosotros vamos a pensar en la ciudadanía, en lo que le conviene a hombres y mujeres. Si las ideas vienen de izquierda o de derecha, la verdad es que es irrelevante cuando el objetivo es el que importa. Y no podemos estar legislando, no podemos estar buscando soluciones pensando en el pacto electoral, en cómo voy a ir yo ahí, cuántas municipalidades, cuántas concejalías, por favor. De eso no se trata la política. Nosotros somos representantes de la ciudadanía en el Parlamento y tenemos que buscar las mejores leyes. Y creo que es importante que eso lo tengan claro todas y todos. Nosotros hemos dicho que tenemos límites en nuestra participación electoral, que lo importante es poner a el país en el centro, recuperar Chile, recuperar la seguridad, que es un tema importante, y el tema del crecimiento. ¿Y ese límite llega hasta la UDI en lo que es la derecha? ¿Deja fuera a republicanos o un pacto también podría incluir a republicanos? Mira, nosotros, Matilde, tenemos que tener una discusión política en Demócratas. Vamos a tener en los próximos días reunión de directiva, de mesa, reunión con nuestros parlamentarios y con el Consejo Nacional. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser una decisión institucional, no es una decisión mía, no es una decisión de los parlamentarios, y es ahí donde vamos a discutir y vamos a acordar la política de alianza. Pero lo que sí me queda claro es que el país está en el centro y que los extremos obviamente no están dentro de nuestro escenario. Porque ustedes vienen llegando junto con Renovación Nacional de un encuentro de la Democracia Cristiana Internacional en Alemania, donde precisamente se plantea la Democracia Cristiana Internacional
que se llama a no aliarse con los extremos. Por lo tanto, ni Renovación Nacional ni demócratas pudieran entonces en esa línea querer un acuerdo con republicanos. Mira, tuvimos una excelente gira en la que estábamos invitados por la Fundación Konrad Adenauer, que tiene más de 60 años de relación en el mundo, y en el caso de Chile 62, surge aquí la cooperación internacional con el presidente Eduardo Frei Montalva y el presidente Konrad Adenauer. Y en esta gira estuvimos invitados Renovación Nacional, con su presidente y secretaria general, Amarillos por Chile, donde está el presidente y uno de sus vicepresidentes, y quien habla como presidenta y el senador Matías Walker como vicepresidente. Tuvimos reuniones con la CDU, tuvimos reunión con la Fundación Konrad Adenauer, con su presidente, tuvimos reuniones con la Agencia de Desarrollo del Estado de Hessen, tuvimos reunión con el Parlamento en Berlín. Y obviamente ahí el tema, y el tema central era cuáles son las políticas de alianza, lo que tú estás muy bien preguntando. Y en esa política de alianza, la CDU alemana ha hecho en su trayectoria pactos electorales con los verdes, hoy día está volviendo a hacer pactos electorales con la socialdemocracia alemana, y obviamente la definición por esencia es dejar fuera a la extrema derecha. Y por cierto, en Alemania, y eso es sabido por todos, el Partido Comunista no existe. Por cierto, bueno, vamos a ver entonces en qué se traduce esa reflexión que se hace en Alemania en las decisiones que se vayan a tomar acá. Ahora, usted hablaba de algo bien importante, 4,2% para la cotización individual, un 1,8% para solidaridad. Bueno, solidaridad para la UDI significa meterle la mano al bolsillo a los cotizantes. ¿Qué significa para demócratas solidaridad y por qué es importante que exista la solidaridad en ese porcentaje? A ver, nosotros planteamos en agosto del año pasado, en un documento formal, después de haber trabajado en las mesas que convocó la ministra Jara, que del 6%, que debo decir que de acuerdo a lo que ha señalado Josep Ramos, David Bravo, es insuficiente. Piensen ustedes que en la OECD se llega incluso hasta el 19%. Nosotros con este 6 llegaríamos al 16% si fuera entero a las cuentas de los trabajadores. ¿Qué señalamos nosotros? Que 4,2% tiene que ir al ahorro de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y un 1,8% tiene que ser destinado al seguro de longevidad. ¿Por qué? Porque es necesario acortar la expectativa de vida en las tablas de mortalidad. Hoy día el cálculo se hace más allá de los 100 años. Eso significa que la gente más sencilla de nuestro país, la gente de más esfuerzo, que muere antes, se le estima su pensión con una esperanza de vida que no tiene. Y por lo tanto está condenada a tener una pensión mucho más baja que la que efectivamente debería tener, y el saldo que queda lo heredan sus hijos. Y no cumple entonces el objetivo que tiene cualquier pensión, que es financiar una vejez, ¿no es cierto?, de manera adecuada. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que esto va a permitir acortar la tabla de mortalidad, el cálculo, va a mejorar inmediatamente las pensiones a las y los trabajadores cuando se pensionen, y si una persona llega a vivir más que los 85 años, bueno, eso se financia con este seguro que es por esencia en la seguridad social solidario, universal y para todos y todas. Ya, para usted la solidaridad no es meterle la mano al bolsillo a nadie. Para mí la solidaridad se puede hacer de dos maneras: con seguridad social, a través de este mecanismo, que es pagando un seguro de sobrevivencia, y con las arcas generales, que es la PGU, donde financiamos a muchas personas en nuestro país que no han juntado la cotización, que no han podido trabajar, que no impusieron, y que obviamente tenemos que garantizarle una vejez digna. Pero por cierto, son necesarios estos tres pilares. Sin lugar a dudas, son necesarios. En todo sistema de seguridad social existen, y debo decir que además en la OECD, para poder acceder a el pilar contributivo, uno tiene que haber cotizado, y tiene que haber cotizado un número de años suficiente. Recuerden que en el antiguo sistema, el sistema de reparto, si tú no tenías 20 años, podías tener 19 años, 11 meses, no tenías derecho a nada. Claro. Bueno, y se supone que el proyecto también privilegia a los que más han cotizado. Ahora, claro, la idea, ¿no es cierto?, es que el Estado vaya poniendo en la medida que la persona vaya haciendo un esfuerzo, que me parece que está bien, porque incentiva a la otra. La formalidad. Senadora, se acogieron entonces prácticamente todas las peticiones o lo que era importante para demócratas. No, porque se votaron en contra de todas aquellas materias. Pero ya conversamos con la ministra Jara y nos hablaba precisamente de esto, es que no del es así, mayor de los 85 años. No, porque no es así, porque el seguro de longevidad que ellos acogieron no es obligatorio, es voluntario.
y no es para todos. Bueno, ahí está. Entonces, la son discusión parte en de el las Senado. discusiones que tenemos que tener en el Senado. Ahora, usted dice, es verdad, no es suficiente un 16%, pero ya este 6% significó para un sector que se dijera que se estaba poniendo un impuesto al trabajo. Subirlo sería aún más difícil para no seguir poniéndole pelo en la sopa a una reforma que ya de por sí es compleja. Sí, solo era una reflexión en el contexto, ¿no es cierto?, general. Sin duda es necesario, pero tampoco se ha hablado de subir la edad de jubilación. Es otro tema que plantean. Es prácticamente nadie lo quiere tocar, es como porque un tema es muy vetado. impopular, claro. Sí, yo creo que la fórmula que al final que se pueda construir va a depender de la voluntad del gobierno. Tú sabes, Matilde, que aquí el único que tiene iniciativa para presentar indicaciones es el Ejecutivo. Nosotros podemos aprobarlas o rechazarlas, pero no podemos presentar nosotros indicaciones salvo que el Ejecutivo las recoja. Y por eso era tan importante que nuestras propuestas se transformaran en indicación. Ahora, dicho aquello, yo creo que si las personas, si la ciudadanía empieza a ver que en el proyecto de reforma o en el sistema de pensiones en nuestro país existe un correlato entre el esfuerzo y el beneficio, obviamente que las personas van a apostar a postergar la edad de jubilación. Pero eso tiene que explicitarse. Tenemos que hacer atractivo seguir cotizando. Y tenemos otro problema que no tiene que ver con el sistema de pensiones propiamente tal, el mundo del trabajo. Las personas a los 50, 55, 60 años hoy día se sienten expulsadas del mundo del trabajo. Viene todo el tema de la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir. Entonces, claro, sin duda hay muchas discusiones que están quedando afuera y que son tremendamente importantes y estamos discutiendo. Exacto, no es solo una ley como está escrita, sino que los impactos que va a tener en las pequeñas y medianas empresas. Grabar con un 6% de cotización el empleo significa una situación muy compleja y que a lo mejor van a significar puestos de trabajo que se cierran. Entonces también ahí la fórmula de cómo el Estado acompaña aquello también es importante de poner encima de la mesa. Bueno, todos temas que van a comenzar a debatirse en marzo en la Comisión de Trabajo del Senado. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile y que tenga muy buenas noches. Vamos a ver si llegan esas disculpas. Muchas gracias a ustedes.